todos, mi nombre es Juan Sebastián Pino, estudiante de primer semestre de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad del Cauca, y en el siguiente video explicaré algunos conceptos de los líquidos y los sólidos, así como su estructura y sus propiedades, pero también abordaré otros temas como por ejemplo la capacidad calorífica, el calor específico, las soluciones electrolíticas y también las no electrolíticas. Muy bien, para empezar debemos enfatizar en que todas las sustancias pueden existir, al menos en un principio, en tres estados naturales: el sólido, el líquido y el gaseoso. En un sólido, las moléculas se mantienen unidas de una forma organizada y con poca libertad de movimiento. Las moléculas en un líquido también están unidas, pero difieren en su libertad de movimiento. Estas no están tan rígidas y se pueden mover libremente entre ellas. Y en un gas, las moléculas están separadas por distancias considerablemente grandes en comparación al tamaño de las partículas. Es decir, estas también se pueden mover con libertad entre ellas. Muy bien, entendiendo esto, entonces vamos a hablar del estado líquido. Las sustancias en un estado líquido se caracterizan por presentarse de una manera fluida y con volumen, pero sin una forma definida. En su lugar van a adoptar la forma del recipiente que los contenga o de su entorno. Este estado, por ser uniforme igual que los gases y tener un volumen constante igual que los sólidos, se podría considerar como un estado intermedio entre estos dos. Algunos ejemplos de estado líquido podrían ser el más común siendo el agua, también está el vino, la gasolina, los jarabes, aceites, formol y también fluidos corporales, como la sangre, el sudor, la orina, la saliva, entre otros. Bien, entonces ahora explicaré las propiedades de los líquidos, pero antes debemos entender como una propiedad o una característica, condición, facultad o estado de algo. Entonces debemos saber que los líquidos, al igual que los demás estados de la materia, tienen unas propiedades diferentes que los definen. Entonces, lo primero que debemos decir de los líquidos es que no tienen una forma fija, pero sí un volumen. Y es por eso que ocurre lo que les contaba de tomar la forma de su recipiente. Pero bueno, tenemos otra propiedad que es la fluidez, que es la que confiere a los líquidos poder pasar por cualquier agujero o orificio por más pequeño que sea, siempre y cuando el orificio esté al mismo nivel o inferior del recipiente en el que se encuentra. Ahora tenemos la tensión superficial. Esta es una propiedad que hace que la superficie de los líquidos actúe como una membrana elástica. Pero, explicando un poco mejor, sería la manera en que las moléculas de la superficie de un líquido se atraen con mucho más fuerza al no tener moléculas en su alrededor que se anulen en fuerzas, como pasaría por ejemplo en el interior del líquido. Sería entonces esta propiedad la responsable de que algunos insectos u objetos pequeños puedan mantenerse encima del agua sin que se vayan a desplomar hacia el fondo. Ahora vamos a hablar de la capilaridad. Para explicar mejor la propiedad de la capilaridad, antes debemos conocer dos conceptos: la adhesión y la cohesión. La adhesión siendo la atracción de moléculas de un tipo con otras de diferente tipo, y la cohesión como la atracción de moléculas de un tipo con otras del mismo tipo. Entonces, determinar la capilaridad dependerá tanto de fuerzas de cohesión como de fuerzas de adhesión, y también un poco de la tensión superficial. Entonces, la capilaridad confiere la capacidad de subir o de bajar por un tubo capilar, que es un pequeño tubo con conducción de fluido muy estrecha y en forma circular. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión es menor que la adhesión del líquido. Pero, por el contrario, cuando la cohesión intermolecular en el líquido es más potente que la adhesión, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior al del agua y su superficie va a quedar convexa.
La viscosidad es la propiedad de los líquidos a la resistencia al corte. La viscosidad de un líquido dependerá de sus fuerzas intermoleculares. Entre mayor sea la fuerza intermolecular en el líquido, mayor será su viscosidad. Por ejemplo, la miel. Esta tiene una mayor fuerza intermolecular que el agua y por lo tanto es más viscosa. La viscosidad se mide en algunos fluidos experimentalmente con viscosímetros y reómetros. Ahora tenemos el punto de ebullición, que es la propiedad que define la temperatura en la que un líquido hierve. Por ejemplo, sabemos que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Y eso es todo. Siguiente propiedad. Ahora tenemos la presión de vapor. La presión de vapor es más fácil de explicarla si la ejemplificamos. Por ejemplo, tenemos aquí un frasco de alcohol antiséptico. Todos sabemos que si el frasco se deja abierto a una temperatura ambiente, este va a proceder a evaporarse. Pues bien, por si no se habían dado cuenta, esto mismo pasaría con otros líquidos, como las lociones e incluso también con el agua. Pero al cerrarse el recipiente con el líquido, este se seguirá evaporando. Cuando las moléculas de agua suben hasta la tapa del recipiente, no tienen otro espacio al cual ir, entonces tendrán un límite de evaporación. Y al tener moléculas evaporadas en el límite del recipiente, van a ejercer cierta presión sobre la superficie, lo que va a impedir que estas moléculas se vayan a evaporar nuevamente. Y esto es lo que conocemos como presión de vapor. Esas serían algunas de las propiedades de los líquidos. Ahora, antes de pasar a los sólidos, vamos a aclarar dos conceptos: la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica la podemos definir como la cantidad de energía que se absorbe o se emite de una sustancia cuando su temperatura cambia. Entonces, será una relación entre el calor que se absorbe de una sustancia con respecto a su temperatura. Un ejemplo fácil podría ser cuando vamos a hacer el almuerzo y queremos hacer un pollo. Pues si lo metemos en el agua y le echamos candela, este se va a cocinar lentamente y quedará, pues en efecto va a quedar cocinado. Pero cuando ponemos el pollo en aceite, este se va a cocer más rápido y va a quedar frito. Esto será por la capacidad calorífica diferente entre el agua y el aceite. Y el calor específico, por su parte, se define como la cantidad de calor que se requiere para que 1 gramo de una sustancia eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Lo que quiere decir que se requiere 1 caloría para que 1 gramo de agua eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Otro ejemplo sería el calor específico del oro, que es de 0,0308 calorías sobre gramo por grado centígrado. Lo que quiere decir que se necesitan 0,0308 calorías para que 1 gramo de oro eleve su temperatura por 1 grado centígrado. Bien, algunas utilidades de la obtención del calor específico es, por ejemplo, la fabricación de un termo en donde se guardan distintos líquidos como el café, la fabricación de materiales térmicos para aislar la temperatura de un horno o el aislante térmico de una casa. El calor específico da información acerca de muchos materiales como los metales para determinar su transmisión de calor y así obtener resultados óptimos de pérdida o adquisición de calor de los mismos. Y bien, ahora sí pasaremos al estado sólido. El estado sólido se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y volumen. Recordemos que los líquidos no oponen resistencia y se adaptan a su recipiente. En cambio, los sólidos no hacen esto. La mayor parte de los sólidos se caracterizan por el orden de sus partículas que vibran en torno a posiciones fijas en sus estructuras. Estos sólidos se llaman sólidos cristalinos. Otros sólidos que no tienen estructuras ordenadas y bien definidas se llaman sólidos amorfos. Estos son los dos tipos de sólidos principales que podemos encontrar. Los sólidos cristalinos a su vez se diferencian en 4 tipos diferentes: sólidos moleculares, sólidos de red, sólidos iónicos y sólidos metálicos. ¿Y qué es lo que define que un sólido sea cristalino, metálico, iónico, amorfo o molecular?
Bien, pues vamos a verlo. Como ya dije, un sólido cristalino tiene un orden fijo. Los átomos, iones o moléculas repiten de forma ordenada y periódica en las tres direcciones. En cambio, los sólidos amorfos no tienen una distribución regular en sus moléculas. La clasificación de los sólidos cristalinos va a depender del tipo de enlace que mantienen unidos sus átomos, iones o moléculas, y a continuación los vamos a explicar. La estructura de los sólidos metálicos consiste en cationes que se mantienen unidos por muchísimos electrones. También, la fuerza entre sus partículas es de enlaces metálicos. Las propiedades de estos sólidos es que son maleables, dúctiles y de alta conducción térmica y también eléctrica. Algunos ejemplos podrían ser el cobre, el hierro, el aluminio o el oro. Ahora seguimos con los sólidos reticulares o covalentes, que son aquellos que tienen una red de enlaces covalentes unidos con sus átomos vecinos en toda la extensión del sólido. Sus propiedades nos dicen que son unos sólidos con un punto de fusión muy alto, con una baja conductividad térmica y también eléctrica, y su fuerza entre partículas es de enlaces covalentes. Y algunos ejemplos podrían ser el diamante, el carbono, el cuarzo o el óxido de silicio. Los sólidos iónicos nos dicen que se forman a partir de atracciones mutuas entre aniones y cationes. Las fuerzas entre sus partículas son electrostáticas y algunas de sus propiedades nos dicen que son unos sólidos muy duros pero quebradizos, con alto punto de fusión, con baja conductividad térmica y eléctrica, al igual que los sólidos covalentes, y algunos ejemplos de sólidos iónicos podrían ser la sal y el nitrato de calcio. Cabe aclarar que ambas son sales. Lo último que nos faltaría explicar son los sólidos moleculares. Estas son agrupaciones de diferentes moléculas que se mantienen unidas debido únicamente a las fuerzas intermoleculares. Sus propiedades nos dicen que son sólidos blandos, con un punto de fusión bajo pero puede llegar a ser moderadamente alto, y también tienen baja conductividad eléctrica y térmica. Algunos ejemplos pueden ser el argón, el metano o el hielo seco. Ahora podemos pasar a explicar algunas de las propiedades generales de los sólidos. La primera propiedad es la elasticidad. Esta es cuando un sólido recupera su forma original después de ser deformado. Un buen ejemplo de esto sería un resorte. Ahora tenemos la fragilidad, que nos dice que un sólido puede romperse en muchos pedacitos. Y la maleabilidad, que es la propiedad que permite que se tengan deformaciones mediante una comprensión sin que se rompa el sólido. Esta permite la obtención de delgadas láminas del material usado. Bien sabemos que los sólidos tienen una forma definida y son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases o los líquidos. Y es debido a que tienen una forma definida que su volumen también será constante. Los sólidos también pueden ser muy duros y no pueden ser rayados o quebrados por otros más blandos que estos. Muy bien, por ejemplo, el diamante sale a ejemplificarse de nuevo como un sólido sumamente duro. Tenemos por última propiedad la tenacidad, que es la resistencia que opone un material a que se propaguen fisuras o grietas en él. Muy bien, aquí acabamos con todo lo que tiene que ver con el estado sólido. Todo muy bonito y muy interesante, pero aún faltan algunos conceptos por ver en este video.
Las disoluciones son mezclas homogéneas a nivel molecular o iónico entre dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. O también se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. Estas disoluciones tienen algunas propiedades específicas, que son llamadas propiedades coligativas, y estas son las que veremos también en este video. Las propiedades coligativas en una solución son aquellas que dependen de la concentración del soluto y no de su naturaleza química. Estas son 4. El descenso de la presión de vapor del disolvente, la elevación ebulioscópica, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Primero vamos a explicar el descenso crioscópico. Este es el descenso de la temperatura de congelación de una disolución respecto a la temperatura de congelación del solvente. Pero bueno, es más fácil si lo ponemos en un ejemplo hipotético. Digamos que al añadir un soluto como la sal a un vaso de agua, este nuevo líquido no va a congelarse a 0 grados centígrados como se supone tendría que congelar el agua, sino a una temperatura mucho menor, dependiendo de la cantidad y tipo de soluto que agreguemos, porque podemos agregar otros solutos más disolventes y el punto de congelación va a ser mucho menor. La propiedad de la que vamos a hablar es la elevación ebulioscópica, que nos indica que el líquido en cuestión va a incrementar en su punto de ebullición para el disolvente dependiendo de la solución que se forme con el soluto. Por ejemplo, sabemos que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Pero si le agregamos al agua sal de mesa, esta solución podría subir en su punto de ebullición hasta los 108 grados centígrados. Y asimismo pasaría con otro tipo de solutos. La propiedad coligativa que explicaré será la presión osmótica. Esta propiedad nos dice que si en un recipiente dividido por la mitad se tiene una solución, pero de un lado hay una concentración mayor de soluto a la del otro, el disolvente se desplazará a la parte que tenga un mayor grado de soluto. Este procedimiento se puede hacer mediante un recipiente, una membrana semipermeable y dividir el recipiente con la membrana semipermeable. Y por último tenemos la disminución de la presión de vapor. Para entender esta debemos recordar el concepto de presión de vapor, que ya expliqué en este video. Entonces, esta propiedad coligativa nos dice que al mezclar al disolvente un soluto adecuado, estará que a una presión atmosférica normal, la presión de vapor disminuya y tarde más en que se evapore. Ejemplificando, sabemos que el alcohol etílico se evapora rápidamente si no se tiene en un frasco cerrado, pero si a este le agregamos, por ejemplo, un ácido cítrico, su tiempo de evaporación será mayor debido a que en la superficie de la disolución las moléculas de soluto no dejarán que las moléculas escapen tan fácilmente y se evaporen. Y también en el interior del líquido ocurrirá una fuerza de atracción mayor entre el soluto y el disolvente, de manera que también evitará el escape de las moléculas. Eso sería todo con respecto a las propiedades coligativas que explican en este video, pero antes de acabar aún me falta explicarles dos conceptos más. Entonces vamos a proceder. Electrolíticas y las no electrolíticas. Se les llama electrolíticas a todas las soluciones en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones, es decir, se disocian, y por esta disociación tienen la capacidad de conducir electricidad. Las soluciones electrolíticas tienen la importante capacidad de permitir la circulación de la corriente eléctrica a través de ellas. Estas suelen ser muy utilizadas para construir baterías. En cambio, las soluciones no electrolíticas no son capaces de conducir energía eléctrica. Algunos ejemplos que tenemos de soluciones electrolíticas serían el agua con sal, el ácido sulfúrico y el agua, o el ácido clorhídrico y agua. Y algunos ejemplos de soluciones no electrolíticas podrían ser el agua pura, el agua con aceite, el agua con azúcar
el agua y la fructosa o el agua con glicerina. Y eso fue todo por este video explicativo. Espero que haya sido de utilidad y de agrado para todos. Sigamos siendo unos apasionados por las ciencias y, profe, no olvide ponerme un 5, que lo necesito.